ir a la primera entrevista que tenemos preparada en esta tarde. Le voy a dar la bienvenida al gerente de la cooperativa eléctrica, al señor Germán De Negri. Germán, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis, para vos y toda tu audiencia. Bueno, todo bien, gracias. Bien, bárbaro. Muchísimas gracias como siempre por la deferencia de atendernos y de darnos unos minutos. No, por favor. Germán, hoy se ha producido en horas de la tarde un nuevo corte al suministro eléctrico. El motivo de esta entrevista tiene que ver con que nos cuentes un poco, a raíz obviamente de esta ola de calor que va a estar sufriendo el país y donde se esperan por lo menos hasta el domingo altas temperaturas. Bueno, ¿qué pasa con la cooperativa eléctrica? ¿Qué pasa con la prestación del servicio? Si es verdad, como hay algunos comentarios, que habría algunos cortes programados. Bueno, sí, a ver, hay un poco de todo como para charlar. Sí, es cierto que la semana pasada, ya cuando se conocía el pronóstico y de temperaturas que iba a haber durante toda la semana, ya la gente de DEN se había comunicado con nosotros y nos había avisado que había muchas probabilidades de que hubiese que hacer cortes programados o restricciones de demanda, básicamente. Nosotros cuando se dan estas cuestiones, bueno, acudimos como primera instancia a las dos empresas grandes o más grandes de Navarro, que es Lago Marcino y Papelera, como para que ellos apaguen uno de sus ciclos de producción, y con eso, bueno, se logra casi un ahorro en la demanda de 1 megavatio, que es más o menos un 10% de lo que consume Navarro, un poco menos, pero alrededor de un 10% de lo que consume Navarro. Entonces, con eso ellos nos piden más o menos esa potencia de restricción, y con eso logramos lo que ellos nos solicitan. Bueno, Perdón, disculpa que te corte acá porque me parece importante decirlo, ¿no? Y recalcarlo. Sí. Entonces, dos empresas de nuestra comunidad con sentido social deciden entonces de alguna manera, no digo acatar, sino hacer oído a la solicitud o al pedido de la cooperativa. Sí, siempre se ha solicitado, a ver, sobre todo cuando son temperaturas picos. Hasta hoy, durante todo el año, no había sido necesario solicitar restricciones de demanda. Entonces, bueno, estábamos prestos, incluso habíamos hablado con las dos autoridades de las empresas como para poder programarlo lo más posible. No sé, a veces son cuestiones de las horas pico, 2 o 3 horas en los mediodías, que es la hora por ahí más de consumo más elevado. Bueno, en esas horas se iba a producir una restricción. Asimismo, también en el día de hoy, incluso la semana anterior, si no recuerdo mal, se había programado un corte en la localidad de Bol y Las Marianas, es que en realidad esas dos localidades están abastecidas de una subestación de Chivilcoy. Y bueno, en el día de hoy fue necesario, directamente DEN realiza el corte de tanto MOL como Las Marianas, de la subestación que está en el MOL, que la comandan ellos, una subestación de DEN. Dejaron sin servicio a esas dos localidades de aproximadamente un lapso de 1 hora, entre las 12:30 y las 13:30 aproximadamente. Eso nos avisaron hoy, nosotros tratamos de sacar un comunicado, pero bueno, fue muy sobre la marcha. Pero bueno, paralelamente, justo alrededor de las 13:20, bueno, se produjo una interrupción total del suministro de ambos lados de Navarro, es decir, del lado de Mercedes como del lado de Lobos. Del lado de Mercedes estuvo aproximadamente 10 minutos la interrupción, y del lado de Lobos unos minutos más, calculo que 25 minutos habrá estado cortado. Y bueno, por lo que nos informa EDEN, bueno, muchos seguramente habrán visto en los medios, en televisión o en los medios nacionales, que hubo un
gran corte que afectó sobre todo la parte norte de Capital y Gran Buenos Aires, alrededor de 700.000 usuarios sin servicio, que creo que algunos todavía están. Recién estaba viendo televisión y había algo de 100.000 usuarios, creo que todavía sin luz. Y aparentemente, a ver, esto un poco por la información que tenemos y otro poco por deducción, porque a veces no es muy precisa la información que nos dan, pero aparentemente es esta línea que habría salido en la zona de Morón y que afectó a toda esta zona de Capital y GBA, eso, bueno, produjo una perturbación en el sistema, y esa perturbación hizo que salgan las subestaciones de Mercedes, las que nos afectan directamente a nosotros, ¿no? Del lado de Mercedes y del lado de Lobos. Eso, bueno, como no fue una falla, que en definitiva fue una perturbación, o sea, un ruido, que en definitiva por seguridad, los dispositivos de seguridad detectan esa perturbación y abren el sistema para que no pueda ocurrir un problema mayor, ¿no? Entonces, básicamente fue por eso, no fue por otra cuestión. Más allá de que obviamente con la temperatura que se pronosticaba para hoy, que realmente pues ocurrió en el orden de 41 grados, bueno, es muy difícil que se mantenga el servicio, mucho menos estable, con esas demandas. Hoy se preparaba el país para tener el consumo récord. Se estimaba que iban a alcanzar los 27,3 gigawatts de potencia consumida, que superaba el récord que fue, creo, el 29 de diciembre de 27,1 gigawatts. Pero bueno, esa caída rotunda de la demanda, que fue casi del orden del 10%, bueno, hizo esa perturbación y obviamente ese pico no se alcanzó para el día de hoy. Bien, este es, digamos, el análisis del día de hoy y es el análisis de la actual situación. Ahora, Germán, para mañana, para pasado, donde se esperan temperaturas similares o más todavía de 41, 42 grados, o tal vez que supere más eso, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer o qué es lo que se puede hacer o cómo pueden manejar la situación? Y la verdad que es muy difícil. Nosotros a veces, como hoy, por ejemplo, tanto del abastecimiento de Mol y Las Marianas como los abastecimientos de Lobos y Mercedes, la cooperativa no puede hacer nada. Nosotros no tenemos margen de maniobra. O sea, lo único que podemos a veces anticiparnos es cuando EDEN, que tiene, digamos, una visión mucho más macro de varios de esos puntos de suministro, bueno, ve que va a saturar el sistema, entonces empieza a solicitar restricciones a los distintos puntos. Es lo único que nosotros podemos hacer desde acá. Después, lamentablemente, con estas temperaturas es muy difícil que el sistema se mantenga de forma estable, y seguramente van a seguir ocurriendo cortes, que ojalá sean los más cortos posibles, pero sí, se llega a límites que no se ha llegado, y bueno, por algún lado, digamos, eso, digamos, colapsa, y en definitiva hace caer todo, y bueno, después empiezas nuevamente a ingresar toda la demanda, y es como que siempre algo queda afuera. Entonces es como que se vuelve a foja cero, digamos, y se vuelve después a volver a encender, pero en definitiva con estas temperaturas es muy difícil. A ver, nosotros no pretendemos que la gente sufra el calor y que no prenda su aire acondicionado, pero bueno, hay que saber que en las condiciones donde está el sistema eléctrico interconectado, es muy factible de que ocurran este tipo de fallas en estas situaciones límites, ¿no? Convengamos que estamos con temperaturas récord. Bien, y existe, bueno, yo te iba a preguntar si existía la posibilidad de que se informara previamente, pero bueno, es evidente que no, porque una vez que se llega, digamos, al tope o al máximo de consumo, automáticamente se corta, digamos, en términos, claro, no sabemos en términos vulgares, digamos. Claro, no sabemos. A ver, nosotros podemos
como hoy, que se sacó un comunicado cerca del mediodía, antes del mediodía, diciendo de que la gente de Demo había dado avisos que cuando ellos ven que se está escapando y está a punto de colapsar, tratan de tomar medidas inmediatas, que básicamente es sacar carga, nos llaman, pero bueno, a veces esa carga tarda, un proceso productivo no es fácil pararlo de buenas a primeras, cada uno tiene sus compromisos, sus intereses, por supuesto, se entiende, entonces es difícil que esa carga se produzca por ahí en el tiempo que necesita el sistema. Y bueno, el sistema a veces tiene sus límites de protección y cuando pasan esos límites abre por seguridad. Y bueno, eso muchas veces no se sabe dónde va a abrir, ese es el tema. Si nos va a abrir del lado Lobo, nos va a abrir del lado Mercedes, no lo sabemos ni lo podemos prever tampoco. Cuando vos, por ahí, esta aclaración es redundante, pero me parece bien hacerla para que para el que está escuchando y está mirando la entrevista. Cuando vos hablas de abrir, estás diciendo que se va a cortar o se corta o se interrumpe el suministro eléctrico. Sí, correcto. Pues bien la aclaración, yo a veces acostumbrado un poco a la terminología que usamos, a veces digo abrir, sí, en realidad lo que se abre es el circuito, lo que se abre es una línea y queda sin tensión, pero sí, es un corte en definitiva. Bien. Para ir finalizando la entrevista, Germán, con respecto al tema del agua, ¿cómo está esa situación? Y también está compleja, está complejo, hay consumos elevadísimos en esta época del año, no se cuida, es un recurso que por supuesto tiene un muy bajo costo, entonces no se cuida, uno ve que el agua potable se usa para cosas que no debería usar, para el llenado de piletas, para regar la calle, para lavar el auto, para refrescarse, a ver, hay cosas que obviamente uno entiende que pues si no hay otra alternativa se utiliza, pero lo más lógico sería que el agua potable sea para consumo y para ese otro tipo de usos que cada uno tenga un pozo en la casa con agua directamente de Napa, que no tiene tratamiento, no tiene clorinación, no tiene nada. Y bueno, sí, en estos momentos también es crítico porque los niveles de las napas están muy bajos, todo por la seca, y hay muchos lugares, por ejemplo, de vecinos que tienen pozos para su pileta y hoy por hoy no pueden sacar agua de esos pozos porque están las napas muy bajas y eso complica. Y bueno, estamos también complicados y puede haber algunos lugares cuyo tanque por ahí esté en una cota más elevada y no tiene una buena presión cuando hay un consumo elevado. Pero bueno, por el momento no es un problema grave, pero sí puede haber casos puntuales que tengan alguna problemática al respecto. Bien. Bueno, Germán, entonces para finalizar la entrevista, que estemos atentos entonces de cuando se produzcan esos cortes o por ahí que ustedes puedan cerca del mediodía o en algún rato antes largar algún comunicado a través de las redes sociales o a través de los medios de comunicación y tratar de consumir lo menos posible para también colaborar solidariamente. Exacto, tratar de ser lo más racional posible. Uno, como te digo, no se pide que no se utilicen los aires acondicionados porque para eso están, para utilizarlo en estos momentos, digamos, de extremo calor, pero sí que se sea racional. O sea, si uno tiene la suerte de tener 2 o 3 aires acondicionados en la casa, que no estén encendidos 2 o que no estén encendidos los 3, sino que estén encendidos en el lugar donde estamos, el único. Después cuando nos trasladamos a otro ambiente del hogar, bueno, que se apague donde estábamos y que se encienda el otro. O sea, yo creo que con eso podemos llegar a tener una comodidad buena sin tener un consumo extremo. Lo peor sería que tuviésemos un corte de una duración prolongada, que gracias a Dios en Navarro no se ha dado, o sea, estuvimos prácticamente sin cortes en todo el mes de diciembre, así que eso ha sido muy bueno, más allá de cuestiones puntuales que también las hay, por supuesto. No es que nosotros no tenemos problemas en nuestras redes, por supuesto que
con estas temperaturas está todo mucho más finito y en los extremos, ¿no? No sé, supongamos, a ver, como para hacer una comparativa, supongamos que tenemos un auto y un auto que tiene una velocidad final de 200 kilómetros por hora, y si viajamos a 190 todo el tiempo, seguramente el auto va a tener un deterioro mayor y mayor probabilidad de romperse que si viajamos a 120. Entonces, obviamente que hoy el auto que anda a 200 kilómetros está andando a 195, digamos, ¿no? Entonces, hay más posibilidades de que aparezcan daños como corte de cables, como transformadores que pueden también deteriorarse porque están no tienen la refrigeración adecuada. O sea, hay un montón de factores que hacen a que todo el sistema, inclusive el de la cooperativa, por supuesto, esté mucho más en el límite de su operatividad. Bien, muchísimas gracias, Germán, como siempre, por tu tiempo. Gracias. No, muchas gracias, José Luis. Bueno, solicitamos las disculpas del caso porque es lo que corresponde, pero bueno, nosotros muchas veces no tenemos posibilidades de actuar de otra manera. Y bueno, lamentablemente lo que tratamos de que sean esos cortes que sabemos que son molestos, que sabemos que a nadie les cae bien, pero bueno, que sean si lo va a ver, que sean lo más corto posible. Por eso que apelamos a que el consumo sea lo más racional posible. Igualmente ustedes van a estar, volvemos a repetir, a través de los medios locales y a través de las redes sociales de la cooperativa, informando cuando, digamos, esté llegando a un límite de consumo que se prevea la posibilidad de un corte. Si tenemos esa previsibilidad, lo vamos a hacer. Muchas veces, ya te digo, no la tenemos, porque claro, para el corte se produce como hoy un factor totalmente ajeno, inhóspito, que ocurrió. Nos dicen que fue a raíz de un incendio en una casa y eso hizo salir esa línea de alta tensión. La verdad que no me consta, pero bueno, es lo que dice, y eso desestabilizó todo el sistema y salieron las redes de 132 que alimentan, digamos, de alguna manera a Navarro. Navarro está en un lugar y alimentado por líneas de 33, que no es la mejor, digamos, de las alimentaciones. Lo ideal sería, y ahí están las ventajas en aquellas localidades que están alimentadas en 132 kilovolt, que por lo general son líneas que van por los corredores de rutas nacionales, caso de Ruta 5, caso de Ruta 205. Bueno, esas ciudades están más beneficiadas por tener un suministro mucho más estable que en 132, y nosotros tenemos en el medio, digamos, mucho más elementos que pueden fallar. Nuevamente, Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a vos, José. Gracias, gracias. Chau, chau. Un abrazo, chau, chau. Muy bien, así pasaba entonces el gerente de la cooperativa.